Buenas tardes, mi nombre es Cristian González, soy estudiante de la carrera de Ingeniería de Sistemas en la Universidad Nacional Abierta de Distancia UNAD. Vamos a realizar una presentación para física electrónica de las leyes básicas de circuitos electrónicos. Vamos a iniciar con la ley de Ohm. En su explicación más sencilla, podemos afirmar que la intensidad de la corriente, la cual circula por un conductor eléctrico, es directamente proporcional a la diferencia de la potencia y paralelamente inversamente proporcional a la resistencia. Esta ley es la base para entender los fundamentos principales de los circuitos electrónicos y su fórmula es V igual a R por I, que en este caso es corriente igual a resistencia por potencia es igual a resistencia por intensidad o corriente. Aquí por la parte derecha podemos ver las variaciones de su fórmula dependiendo de lo que necesitemos obtener, ya sea voltaje, corriente o en su defecto resistencia. Ley de voltaje de Kirchhoff. Es una ley que se basa en la conservación de la energía y la carga de los circuitos electrónicos. Lo principal y la base de esta ley es que la sumatoria de todos en una malla siempre va a ser igual a cero. Esta ley, junto con la de corriente, son la base principal para el análisis de circuitos. Y en la parte de abajo podemos ver la fórmula para esta ley. Ley de corriente de Kirchhoff. Esta ley, junto con la de voltaje, que es la de la presentación pasada, fueron descritas o publicadas por primera vez en el año de 1846 por Gustavo Kirchhoff. Es también llamada la ley de nodos o primera ley de Kirchhoff. Y nos dice que la suma de las corrientes que entran es exactamente igual a las que salen. Y aquí en la parte de abajo podemos ver su fórmula general. Relación de resistencia eléctrica con la temperatura. El calentamiento que se produce en los conductores eléctricos cuando son recorridos por una corriente eléctrica es uno de los efectos más perjudiciales para todo lo que tiene que ver con voltaje. Dependiendo del tipo del conductor que usemos y al no ser perfectos, porque hay que tener en cuenta que todos los materiales que podemos llegar a usar tienen una cadencia, siempre nos genera resistencia eléctrica, lo cual nos generan dos efectos secundarios. El primero, y evidentemente, es el tema del calentamiento, y esto nos conlleva a la pérdida de potencia. Y el segundo es que al estar conectados en serie a los aparatos electrónicos que alimenta tendremos caída de tensión, lo que se refleja en la reducción de la misma al final de la línea. Aquí a la derecha encontré una tabla que nos serviría mucho y básicamente es, dependiendo del material que usemos, la resistencia que nos genera y el coeficiente de temperatura de los mismos. ¿Ya? ¿Qué es una fuente dependiente de voltaje? Una fuente que depende básicamente del voltaje, entre sus terminales está determinada por un voltaje o una corriente que existe en otro lugar del circuito. Es básicamente lo que es una fuente dependiente, que el voltaje o la corriente depende de una corriente que está en otra parte del circuito. La fórmula general para el valor de la fuente dependiente es N igual a Km, donde N y M son corriente y o voltaje y K es la constante de la proporcionalidad. Hay que tener en cuenta que realmente la fuente dependiente tenemos cuatro tipos de fuentes dependientes. La fuente de voltaje controlada, la fuente de voltaje controlada por voltaje, la fuente de corriente controlada por voltaje, la fuente de voltaje controlada por corriente y la fuente de corriente controlada por corriente. Bueno, aquí creo que tenemos un problemita porque, bueno, básicamente aquí estaban, dependiendo en la gran mayoría de simuladores, así es como los vamos a encontrar. Todos estos cuatro tipos de fuente de izquierda a derecha, ahí están enumerados.
Y bueno, aquí por este lado tenemos la bibliografía. Muchísimas gracias. Que tengan una buena noche.